12 minutitos pasaron de las 20 horas, estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 4 en esta jornada, esta noche de viernes, donde bueno, la temperatura no está tan frío, parece que el frío vuelve ahora la semana que viene, nos ha dado un alivio las temperaturas, por lo menos las máximas en esta jornada, el sol ha calentado lindo en la jornada de hoy. Bueno, estamos en esta jornada de viernes encontrándonos en esta semana con todos ustedes. Y hoy, un poco la propuesta, la charla de este living, de esta casa, va a ser, saliendo un poco de temas políticos y demás, vamos a hablar un poco de cultura, vamos a hablar de teatro y vamos a hablar también de historias de vida, porque siempre que nos acompaña, más allá de que tenga determinado rol, que cumpla determinado rol, en este caso a nivel de la cultura teatral, del departamento y del país, ¿por qué no también? Tiene una historia de vida y que también vamos a husmear un poquito en eso. A propósito de algunas noticias que surgieron estos últimos días, buenas por cierto, que tienen que ver con una obra, no estamos hablando de una obra de teatro específicamente, estamos hablando en este caso de una obra edilicia, de una obra de infraestructura, para lo que va a ser su sede propia, y estamos hablando también de la designación como centro o punto de cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Esta noche nos acompaña un gran amigo, un colega, Horacio Merlo, secretario, ¿verdad? Sí. ¿Sí? De Teatro Itinerante Paysandú, a quien agradecemos muchísimo. Teníamos ya hace algún tiempo la intención de invitarlo a Horacio, cuando ganó incluso el Florencio el año pasado, como mejor actor. Y bueno, algunas cositas ahí de coordinación no hicieron posible. Pero bueno, esto otro fue el propósito, es el propósito para tenerlo Horacio hoy aquí con nosotros y charlar un poquito acerca de muchas cosas, acerca de la cultura. Horacio, gracias por estar. No, buenas noches. Buenas noches, Martín. Muchas gracias a vos por la invitación. Este año cumplo medio siglo de vida. Ajá. En diciembre allá. Y vos cumplís medio siglo de teatro. Sí. Eso denota un poco octubre, la edad. Primero que nada. Yo tenía 2 meses. 50. Seguro. Que eso es otra cosa que recién comentábamos, ¿no? ¿En octubre? El 23 de octubre. ¿Comenzabas en Casa ahí de Cultura? fue el debut teatral con 13 años de edad. Éramos 46 adolescentes jóvenes. Ajá. Con la dirección de Miguel Ángel Pías. Mirá. Entonces en esta altura del año estábamos ensayando. ¿Qué obra? Mariana Pineda de Federico García Lorca, que se hizo en versión teatro leído, y se hizo la obra completa, que dura como 2 horas, Ajá. 2 horas y algo, y fue completa. Porque claro, cuando Miguel hizo el taller por primera vez, nos presentamos alrededor de 50. Y después, como pasa siempre en los talleres o en los cursos, Van quedando por el camino. pero quedamos 46. Ajá. Entonces dijo, bueno, ¿qué hago con 46 gurises? Y hizo esta obra y todos participamos. No hubo ninguno que se quedó sin participar. Y lo hizo en versión leído. Por ejemplo, el papel principal de Mariana Pineda eran 16 jóvenes haciendo el papel de Mariana Pineda a lo largo de toda la obra. Y el caso del enamorado joven, por ejemplo, Fernando, que me tocó a mí, éramos 4. Mirá. ¿Sí, iban rotándose el personaje entonces? Claro, a lo largo de la obra, como vas leyendo exactamente. Bien. En la escena 1 entra uno, en la escena 2 entra el otro Fernando. Y de esa época que hayan seguido, digamos, que hayan continuado con el teatro como continuaste vos. Vos sabés que creo que soy el único de esa época. Después de ahí salieron, bueno, profesores de literatura sobre todo, contadores, digamos, fueron para el lado del estudio universitario o más formal. Pero en teatro no. Lo que no sé si con respecto a la música, porque vos sabés que para celebrar estos 50 años decidimos reencontrarnos. Pero eso me lo contás después. Ah, dale, perfecto. Eso lo contamos, dale. Lo contamos después. Perfecto. Porque vamos a cerrar capaz que con eso, que dale, está buenísimo. Cómo no. Está buenísimo ver cómo van a celebrar este medio siglo. Vamos a comenzar con esto de ahora, esto reciente. Dale, perfecto. Y después vamos a ir entrando en otras cositas. Porque desde que
Teatro Itinerante Paysandú se conforma como tal. Han tenido distintos lugares de encuentro, digamos, de ensayo y demás. Y el sueño era la casa propia. Sí. Y eso se comenzó a gestar hace algunos años atrás. Y hoy se ha dado un gran paso. Estamos en una gran etapa donde no solo se consigue el lugar, sino que también se consiguen ahora los recursos como para poder de alguna forma dar inicio a la obra. Exacto, correcto. Sí, ganamos el año pasado un fondo de infraestructura del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, que nos permite con 900.000 pesos dar inicio a la primera etapa de la obra. Esa primera etapa es tener la casa. Ya. Y bueno, hace pocas semanas se firmó el convenio con el MEC, donde en el mes de julio estará llegando la primera partida, vienen 2 partidas, esos 900.000 pesos, y que nos va a estar permitiendo, después de los trámites administrativos que son necesarios para toda obra, comenzar con la obra específicamente. Y esa segunda partida, que demora entre 60 días, con mucha suerte, roguemos que sean 60 y no más, para que, ni bien llegue esa segunda partida, continuar con la obra, y si todo sale bien, posiblemente fin de año o principio del año que viene, ya tendríamos la casa. Porque técnicamente nosotros tenemos todo. Tenemos para montar una sala en cualquier espacio. Tenemos, a través de todos estos años, tenemos 16 años como grupo. Y entonces siempre hemos venido recibiendo apoyos de COFONTE, la Comisión de Fondo Nacional del Teatro, que nos ha permitido ir dotándonos técnicamente. Tenemos consolas de luces, tachos, todo para montar una sala, telones, así que ni bien nos permita levantar la casa, ya la habitamos. ¿Cómo fue el proceso para conseguir el espacio físico, digamos? ¿Cómo se hacen del bueno, lugar? Anduvimos siempre buscando, nosotros en el 20 tuvimos la personería jurídica, empezamos a tramitar la personería jurídica. Entonces, como asociación civil, sabemos de que existen muchos espacios que a veces por intermedio de comodatos se pueden lograr. Y bueno, buscando, llegamos casi sin querer a ese lugar, porque habíamos ido a la Junta Departamental de Paysandú a pedir apoyo en el 2023 para organizar el primer encuentro de teatros para celebrar los 40 años del primer encuentro en el 83 acá en Paysandú, que había sido idea de grupos sanduceros, y eso dio 3 años después origen a ATI, a la Asociación de Teatros. Entonces fuimos, nos dio la Junta apoyo económico para esa organización, y charlando con el presidente, en ese momento era Marcelo Tortorella, ya después de haber conseguido la plata para el apoyo, andamos buscando algún lugar, y dice, tengo un lugar ideal entonces para ustedes. Dice, vayan a verlo, si les gusta, hacemos el trámite a través de la Junta, porque eso también fue muy importante. Entonces fuimos a verlo y dijimos, así a nosotros nos daban un lugar 4x4, lo agarrábamos, ¿no? Y nos enamoramos. Yo ya, para mejor, tiene doble entrada, porque está por calle Uruguay y lo que vendría a ser una continuación de calle Florida, por así decirlo. Y entonces ya dije, la primera sala de teatro que va a poder ingresar la escenografía por la parte, y por la parte de atrás, no tiene que pasar por medio del público. Y entonces inmediatamente le dijimos a Marcelo que sí, y a través de la Junta se hizo el pedido a la ANEP. Claro, porque este es un edificio, un inmueble, un digamos, inmueble de ANEP, es una herencia yacente que le llaman. Que hace muchos años estaba abandonada, ¿no? Estaba abandonada porque son herencias yacentes y que, bueno, se distribuyen a los entes y si le dan utilidad, genial, pero se había estudiado por medio de la parte técnica que no servía ni siquiera como un anexo o como algún espacio para la Escuela 42, por ejemplo, que está ahí cerca. Más cerca. Exacto. Y entonces se habían iniciado trámites para un remate judicial de ese lugar. Y bueno, enseguida planteamos la idea del proyecto de presentarnos a los fondos de infraestructura si teníamos el comodato.
y se movió de una manera impresionante. Carlucho Moreno, un recuerdo muy especial para ese diputado colorado, que lo movió prácticamente como que siguió el trámite en la NEP en Montevideo hasta que saliera. Es más, cuando sale el comodato, me dice, Horacio, mirá lo que te mando. Entonces me manda la foto, recién está saliendo el comodato, digo, la firma, dice, así que tienen comodato. Y bueno, y oficialmente a nosotros nos llegó 2 semanas después, porque es trámite administrativo, sí, ¿no? ¿Y es un comodato por cuánto? Un comodato por 10 años en primera instancia, que nos permitía poder presentarnos a los fondos, que exigen mínimo un comodato de 9 años. Entonces, cuando nos presentamos el año pasado, teníamos los 9 años y por eso lo ganamos. Ahora el segundo paso es poder extender ese comodato al comienzo de las obras para seguir. Pero igual, creo que todo este tiempo es ideal para construir ese espacio, ¿no? La idea no es solamente que sea una sala de teatro, sino que sea justamente un espacio que... Un centro cultural. Que convoque a la cultura en general. Por eso creo que va a haber espacio para la biblioteca, va a haber espacio para el teatro, obviamente. Sí. Pero que va a llevar, además, va a llevar un nombre. Sí, Omar Ostuni. Omar Ostuni. Omar Ostuni, claro. Sí. Además, mira, la sala va a llevar el nombre de Diva Merelo, que fue una de las primeras directoras de teatro de Paysandú, llegó a ser presidenta de la Asociación de Teatros del Interior, fue una luchadora, se nos fue muy joven, con 52 años, y de alguna manera tanto Omar como Diva fueron mis guías también cuando retomé el teatro en el 94. Entonces es un hermoso homenaje. Y la biblioteca, que va a ser una biblioteca temática de artes escénicas, va a llevar el nombre de Víctor Manuel Leites, que fue un gran dramaturgo de origen sanducero, que hizo toda su carrera en Montevideo y que siempre fue muy generoso desde el inicio con Teatro Itinerante Paysandú. Entonces es un homenaje. Y otra de las cosas que cuando seguramente salga la placa o la foto, nosotros queremos a su vez también que las paredes se conviertan en una galería de arte. Entonces también nos parecía importante que tenía que llevar un nombre. Y a esa persona todavía nosotros no se lo dijimos, pero seguramente cuando salga en la placa, esa persona se puede enterar a través de la placa. Ahí, Gastón, la foto del frente. Exacto. Acá tenemos los planos. Sí, correcto. Estos son los planos. Estos son los planos. Me voy a tomar el atrevimiento. Por favor, la imagen sobre calle Florida. Estos son los planos. ¿También tuvieron colaboración para realizar el...? Sí, esto es un diseño y está bajo la dirección técnica de la arquitecta Andrea Ostuni y su estudio, obviamente, ¿no? Que generosamente ha donado sus servicios y es la que va a estar en la dirección técnica de esa obra, por supuesto, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Me dijeron que vos sos un gran albañil y todo eso, y Gastón también, entonces, y Enrique Nielo, así que los vamos a llevar a los tres. Nos van a convocar. ¿El nombre de quién va a llevar? Bueno, el nombre de Álvaro Colombo. Que nos parece que es un gran homenaje a este artista plástico, a este ceramista, y que es una maravilla, nos representa hace muchísimos años dignamente a nivel nacional e internacional, y nos parecía que tenía que llevar un nombre presente, digamos, ¿no? Y bueno, Álvaro se está enterando a través. Álvaro, que además ha dejado el legado en su hijo, que también ha seguido la trayectoria de su padre. Sí, y que, totalmente. Y que hoy también está representando muy bien a Paysandú, con sus obras. Exacto. Entonces, y además el espacio va a ser un espacio multimodal. Nos va a permitir usarlo, por ejemplo, ahí estamos viendo lo que es el CCO, Centro Cultural Omar Ostuni, la sala Diva Merelo, la biblioteca temática Víctor Manuel Leites, y bueno, ahora Álvaro Colombo se está
enterando que las paredes, esa galería va a llevar su nombre. Y entonces va a ser una puerta para el arte y a su vez descentralizando la cultura. Es el primer centro cultural de artes escénicas fuera de los límites de Paysandú. Porque si tomamos en cuenta las salas de teatro privadas, independientes y públicas, arrancamos desde Carlos Salvo con la Sala Aras, la primer sala independiente del interior del país. Y después seguimos, bueno, la Imagina en Calle Florida, Casa Cultura en Leandro Gómez y Valleverres, y el Teatro Florencio Sánchez en Calle 19. Quiere decir que en esa área se encuentran las únicas salas de teatro independiente y públicas. Entonces, esta va a ser la primer sala independiente fuera del perímetro central de Paysandú, lo cual también a nosotros nos lleva a descentralizar un poco la cultura, y por eso también nos gustó muchísimo ese lugar, porque ya nos vemos trabajando. Es más, el primer día, después que salió en el diario, nosotros habíamos ido a cortar el pasto. Entonces estábamos cortando el pasto y se acerca una profesora que vivía enfrente, que había sido profesora mía de historia, y bueno, vino a saludarme y a saludar a todos los compañeros, y dice: qué lindo lo que van a hacer, cuenten con nosotros, mirá, acá en esta otra casa hay una maestra jubilada, en la otra, y todos tenemos ganas de hacer. Y yo leí que hablaban de una biblioteca temática. Yo diría una biblioteca general, porque le vendría muy bien, porque podemos trabajar con los gurises más allá. Qué fantástico. Entonces, como el barrio, como la comunidad ya comienza, y eso está genial, cómo comienza a apropiarse de esto antes de que comience a gestarse, ¿no? Sí. Físicamente. Además, decía, ¿te imaginas la cantidad de charlas que se pueden dar acá? Y porque todas las charlas se hacen en el centro. Entonces se pueden hacer charlas acá, y de historia, entonces vos decís, qué lindo es esto. En realidad, es en comunidad como se hacen las cosas. Sin duda. Y entonces uno dice, es algo muy motivador para nosotros, para los que estamos ahí, porque claro, yo puedo ser la cara visible, como por ejemplo ahora porque lo estoy hablando, pero en realidad nosotros somos una red, somos un grupo. Sin esa red de apoyo nada se puede hacer. Es decir, sin lo colectivo, por más idea brillante que pueda existir, sin lo colectivo no se logra absolutamente nada. Ahora sí, más allá de esto que ahora les va a llevar muchísimo tiempo, mucha energía y demás, me imagino que tampoco van a descuidar lo otro, que es un poco la esencia. Claro, hacer teatro, sí, por supuesto. Sí, mirá, nosotros, la idea es justamente, mirá, una de las cosas. Yo fui testigo de los fundadores de Aras, de la gente fundadora de Aras. Mira, te cuento esta historia, y ahí dije, no quisiera que a mí me pasara. Por eso la idea de teatro itinerante era no tener un espacio. Y mira, terminamos teniendo un espacio. Porque te devora la gestión o los espacios, o le dedicas una cosa a la otra. Entonces, me acuerdo que yo formaba parte de Teatro Aras, y entonces, a su vez, en lo que era la secretaría antiguamente, daba los talleres de locución. Y entonces, a la tarde, yo dejaba la ventana abierta, y pasaba el fundador de Aras. Y se paraba, y él no me veía, se paraba con la señora, salían a caminar, y quedaban, pero rato largo, mirando la sala. Entonces, un día de tantas tardes que él pasaba y lo veía que hacía ese recorrido, y paraba y miraba, y la vista perdida en el edificio. Entonces voy a saludarlo, que ya lo conocía porque había logrado hacer radioteatro con él, Alcides Pagano. Y entonces, nos agradeció que un grupo más joven se hiciera cargo de eso, y dice, pensar que nosotros trabajamos esta sala y cuando la tuvimos ya no pudimos hacer teatro. Porque, claro, llevó años en hacerla, después viene la dictadura, ellos ya estaban más grandes y no pudieron. Dice, es el gran dolor, dice, mío y de muchos compañeros de aquella época,
porque levantamos esta sala y se nos fue la vida levantándola. Entonces siempre me quedó grabado eso. Y a raíz de esto que vos me estás preguntando, que me lo he preguntado infinitas veces, no quiero que nos pase eso. Entonces, por eso desde lo colectivo tenemos claro que lo esencial de nosotros es el teatro. Claro. Y en el caso de este proyecto, ellos fueron los albañiles. Ellos levantaron desde la nada, desde los cimientos, ¿no? Ladrillo a ladrillo, esa hermosa sala Carlos Brusa. Y no quiero y nosotros no lo vamos a hacer porque gracias a estos proyectos del Fondo de Infraestructura y otros más que estamos vendrán. además justamente en otros tiempos. Totalmente, ¿no? sí. Seguramente esa agilidad que vos hablabas, ¿no? Ese apoyo que se tuvo desde la presentación de la Junta Departamental, quizás estamos en otros tiempos, no eran aquellos. No, totalmente. ¿no? Entonces digo, quizás sí, porque por ejemplo a Diva y Omar les pasó lo mismo. Ellos, yo después me enteré, pagaban de su bolsillo el alquiler de la sala. Claro. Entonces, para sostenerla. Y no se dio la posibilidad de personería jurídica. Era súper complicado en aquella época, ¿no? Y les fue difícil tener un local propio. Y capaz que ni siquiera hasta había tantos proyectos, no había, programas de fondos. No existían. Claro, donde vos no en mayor o menor medida vos podés conseguir algo de dinero, exacto. algo como por lo menos para empezar, para amortizar algo de la obra. Claro, y a la gente de Cine Club le pasó lo mismo, después que salieron del cine, digamos. Entonces, yo siempre digo, y hablamos con los compañeros, que en realidad no es nuestro sueño, nosotros continuamos los sueños. Entonces, es así. Porque en realidad es la continuación del sueño de toda esa gente. Sí. Y que lo pudimos lograr nosotros ahora porque las oportunidades se dan. Y existen apoyos. Y como por ejemplo ahora la reciente ley de teatro, la comisión donde nuestra asociación de teatros tiene dos consejeros participando ahí, donde si bien no es mucho, pero es bastante, hay otros fondos para distribuir entre los teatristas del interior, del país en sí, en total. Entonces, primero fue la comisión de fondo, que por eso tenemos todo lo que es la infraestructura técnica, y después apoyo como para la parte edilicia Entonces, hay oportunidades, y lo mismo a nivel internacional. Y está bueno, Horacio, yo escuchándote y viéndote esa emoción que te nace desde lo más intrínseco, recordando a esos históricos del teatro de Paysandú y que el esfuerzo que ellos tuvieron que hacer, y que bueno, que hoy ustedes tienen la oportunidad de dar continuidad a eso, y de alguna forma no repetir eso, como decías, no el de que pasar por frente al lugar y añorar no haberlo podido disfrutar. Exacto. ¿no? Pero seguramente, más allá de esa añoranza que Pagán o otros iniciadores del teatro independiente aquí en Paysandú, seguramente también en el fondo te veían a vos y veían a los que estaban adentro y decían, no fue en vano el esfuerzo que hicimos. Claro. Sí. Seguramente. Sí. Y seguramente, y eso está bueno y eso lo quiero resaltar, que más allá de las oportunidades que hoy tiene la cultura y el teatro en mayor o menor medida, está bueno que haya gente como ustedes que sigan apostando a esto. Porque es difícil hoy, en la sociedad que vivimos, seguir encontrando gente que apueste a determinados aspectos como, por ejemplo, la cultura y el teatro. Claro. Y sobre todo en el interior, donde muchas veces, cuando uno se va a volcar a alguna actividad, siempre lo primero que dice, bueno, ¿esto me va a dar algún rédito económico? Claro. ¿Voy a poder vivir de esto? ¿No? Y es muy difícil en el interior poder vivir del teatro. Y sin embargo ha habido gente, y que hoy estés acá vos o que seas la cara visible del grupo,
da cuenta de que has sido uno de los abanderados que desde aquellos inicios de Aras, aquella continuidad de Aras, has seguido con la bandera del teatro, como tantos otros del teatro independiente de Paysandú. Entonces eso está muy bueno, eso está muy bueno. Y yo lo he destacado con otros grupos, con la gente de Imagina, cuando permanentemente están apostando a cambiar, a renovar, a hacer cosas nuevas, que además cuando salen de aquí, nos dejan muy, pero muy bien representado, ¿no? Y no solamente por el mero hecho de un premio, por el mero hecho de decir el teatro del interior todavía existe y todavía Paysandú sigue siendo el epicentro de los encuentros de teatros del interior, por ejemplo. Claro. ¿No? Y eso está muy bueno. Sí. Eso está muy bueno en estos tiempos donde muchas veces la cultura está tan dejada de lado, tan denigrada, y donde otros valores se han ido perdiendo. Que exista gente y que continuemos esto, ¿no? Está muy bueno. Sí, sí. A nosotros además también nos motivan, porque viste que cuando uno encuentra el sentido de la vida, que es lo que me pasó a mí, no hace muchos años, capaz, yo tengo 63 y ponele capaz estos últimos 23 años, que hubo un clic en mi vida en que me di cuenta que, porque escuché una frase de una maestra que decía que no es lo mismo vivir del teatro que vivir para el teatro. Y yo hasta ese momento no me consideraba actor, porque pensaba que actor era solamente el que vive del teatro. Y entonces ella dijo, no es lo mismo vivir del teatro que vivir para el teatro, hay que vivir para el teatro. Lo demás viene solo. Y entonces para mí fue como, cierto. Entonces ahí dije, no, yo quiero vivir para el teatro. Y me cambió la vida, es como que me saqué un peso de encima y le empecé a encontrar el sentido, porque el teatro lo elegí por decisión propia. Yo estaba escuchando la radio que estaban llamando para inscribirse a la escuela de declamación o de arte dramático, de Casa de Cultura, y le pregunto a mi tía qué era arte dramático, y me dice teatro. ¡Ah, eso quiero hacer! Pero jamás a mí se me había ocurrido antes nada, ¿eh? Porque si me dijera, bueno, yo de niño, no sé, quiero ser, así como quiero ser astronauta, quiero ser médico, quiero ser actor, no se me había ocurrido. Fue una cosa así. Entonces yo le llamo amor a simple oída. Y me enamoré del teatro. Después aparece un amante, la radio, a los 16 años. Y la radio me dio plata. Digo, plata en el buen sentido, un sueldito quiero decir, ¿no? Porque vi que me miraste. Bueno, eran otros tiempos también, ¿eh? Eran otros tiempos también. No, pero me dio los tuyos eran otros tiempos. Sí, sí. Era otra radio. Sí, porque claro. Eras empleado. Ay, se añoran esas cosas. Y entonces ahí se me complicó y después cuando me voy a Montevideo se me complicó para hacer teatro. Entonces anduve ahí un tiempo boyando, más allá de que me iba bien en la locución y todo eso antes de irme. Y entonces, cuando descubro eso, dije, esto es lo mío. Y entonces, ya había, cuando volví de Estados Unidos en el 93, que había empezado con la gente con Diva Merelo y con Omar, en ese momento se llamaba Nuevo Teatro, después pasó a llamarse Nuevo Teatro Atahualpa, y ahí volví después de casi 11 años de no hacer teatro, dije, no, pero todavía no me consideraba actor, porque creía que actor es aquel solamente que gana un sueldo, que vive de eso. Y en realidad no, la mayoría de los actores, salvo los de la Comedia Nacional y salvo contados con los dedos de la mano, viven exclusivamente de eso, en teatro y en cine. Algunos tienen la suerte de tener buenas esposas con dinero, o buenos esposos, claro. Y que le permiten sostenerse. Digo esto porque lo leí de un muy premiado actor de teatro y de cine de Uruguay, que en momentos complicados fue sostenido de alguna manera, claro, por eso, ¿no? Entonces,
Yo creo que eso es muy, muy importante. Por eso a veces cuando trabajo con los gurises, les digo que lo importante es hacerlo por gusto. Porque si vos lo pensás hacer por plata, bueno, capaz ni televisión harías, ¿no? Sí. Tal cual. Exacto, exacto. Uno lo hace por gusto, esta cosa. Obviamente, viene a medida de lo que uno va haciendo, ¿no? Pero bueno, Acá estamos. acá estamos. Con Horacio Merlo estamos esta noche de viernes. Hacemos una muy breve pausa y ya seguimos. En Comepa seguimos avanzando para cuidar lo más importante, tu salud. Hoy damos un paso clave con el nuevo laboratorio de análisis clínicos, un espacio pensado para mejorar la calidad diagnóstica, incorporar tecnología de última generación y optimizar la experiencia de nuestros usuarios. Uno de los cambios más importantes es la agenda previa. Esto significa que ya no es por orden de llegada. Con agenda, cada persona tiene su horario asignado, evitando esperas innecesarias y permitiendo una atención más organizada y eficiente. El nuevo laboratorio incorpora tecnología avanzada y biología molecular, lo que permitirá realizar estudios complejos en menos tiempo. En Comepa seguimos evolucionando. Más tecnología, más organización y el mismo compromiso de siempre: cuidar tu salud. Jorge María Sardo rematará sábado 23 de mayo, hora 14, en Vizconde de Maguá 860, entre Sarandí y Leandro Gómez. Liquidación total de todo el mobiliario que aloja la residencia. Exhibición desde el jueves 21 hasta el remate. Vendemos el inmueble en forma particular. Por informes, Sarandí 1331, teléfono 4722-8166, celular 098 59 59 11, 098 441 745. Mi hijo necesita una mano para potenciar su emprendimiento. Y si no funciona, no. Es mucha plata para arriesgar. Te vas a arrepentir, ¿eh? Te vas a arrepentir. Todo empieza por algo. Si lo planificas bien, podés darle una mano sin desordenar tus cuentas. Dale para adelante. En cada etapa de tu vida siempre hay una solución. Compará, copase, siempre te conviene. Hay un nuevo Electrogolf, más grande, más variedad de artículos, audio, video, electricidad y amplia gama de electrodomésticos, pero mantenemos la misma excelente atención. Por eso, como te decimos siempre, preguntale a Tico. Electrogolf, Independencia 960, teléfono 472-20283, celular 099 72 77 17. ¿Te tiene un centro? Llegó el gol de ofertas a Mercado Libre. iPhone 16C a $689. Sillón reclinable 3 cuerpos a $29.990 pesos. Perfume Polo Blue a $4.490 pesos. Y con envíos rápidos y gratis. Mercado Libre. 20 de mayo a la hora 18, Plaza Constitución. 31ª Marcha del Silencio. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos respuestas. Convoca Comisión por la Memoria de Paysandú. Minutitos para las 21 horas. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 4. Vamos a compartir estas fotos robadas, que yo les llamo, porque son fotos que la gente generalmente sube a las redes, en este caso vos. Ajá, claro. Que de alguna forma, bueno, son seleccionadas muy así al azar, que de alguna forma tienen que ver en este caso, con la trayectoria tuya, con tu función en el escenario, que tiene que ver también con tu función en la enseñanza, porque has recorrido y esto te ha permitido no solamente crecer como actor, sino que también poder transmitir todo lo que has aprendido a lo largo de la vida,
pero también generando en los gurises, me imagino, eso que vos decías hace un ratito que comentabas, ¿no? Poder transmitir valores, poder transmitir no solamente lo que la obra de la cual vos estás representando en ese momento, pero también, ¿por qué no? Poder transmitir algo que tenga que ver con despertar en aquellos que les gusta el teatro, poder despertar la vocación para muchos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, porque uno siempre ha tenido maestros o ha tenido guías, ¿no? Entonces, yo siempre me pongo como de ese lado, ¿no? Como decir, por lo menos iluminar, ¿no? Despertar, tirar. Si es como son semillitas, puede germinar, puede crecer o no. Y además también, no tanto para formar actores, porque no ese es el objetivo. Ni en mis talleres, ni de locución, ni yo no formo locutores. Y doy talleres de locución. Entonces, y lo mismo me pasa en el teatro. ¿Qué sucede? Es tirarle herramientas, piques, para que se descubran locutor y se descubran actor, o no. O esas herramientas les sirva, en el caso de la locución, para poder hablar mejor, expresarse mejor, ganar más confianza, todo ese tipo de cosas. Y en el teatro lo mismo. Una de mis maestras en Miami, ella decía, en la charla siempre nos decía, lo importante de esta escuela es que, más allá de que se forman actores, lo importante es formar seres humanos. Porque el teatro te da todas las herramientas. Te permite ponerte en los zapatos del otro. Entonces, desde los zapatos del otro, uno empieza a comprender la vida. Y uno empieza a comprender, ¿para qué me complico tanto la vida? ¿No? Por cosas insignificantes. Y ya sea a través de los personajes o a través de la vida misma, que vos decís, yo me quejo de esto y mirá, ¿no? Entonces te empieza a hacer ver la vida de otra manera. Entonces eso te genera el teatro. Y por ahí después podés decidir hacer teatro o no, ser actor o no. Me pasó algo muy lindo en Jun. Yo este año empecé a dar clases en el liceo de Jun, en el liceo 2 de Jun. Y en la primera charla que nos encontramos con los talleristas, estaba una muchacha que que iba a dar danza y expresión corporal. Entonces me saludó muy bien. Y yo, hola. Digo, de algún lado la conozco, pero seguimos. Cuando terminó la charla me dice, profe, ¿usted se acuerda de mí? Yo fui alumna suya acá en Jun. Yo daba clases en Casa de Cultura de Jun. Y había sido gurisa. Ya, sigue siendo una muchacha muy joven, 20 y pico de años, egresada de la EMAD. Fue a estudiar teatro a la EMAD, después licenciada en danza de la UDELAR, y volvió a su ciudad, a dar clases, en los liceos, también en San Javier. Y vos decís, qué increíble. Y sinceramente, los talleres no son para formar actores, pero sembró cosas en ella. Entonces vos decís, ¿cómo un taller te puede dar disparadores, ya sea para decir esto quiero hacer o me gusta esto, pero es muy demandante? Y cuando te empezás a preguntar es muy demandante, es porque seguramente no es necesariamente lo tuyo, porque tenés otras prioridades. Claro. La vida te exige otras prioridades, te lleva por otros caminos. Y nosotros trabajamos con la realidad, ¿no? Entonces, nuestra realidad de cualquiera de nosotros, nuestras circunstancias es lo que nos lleva a tomar determinadas decisiones y determinaciones. Decimos, no, está bueno esto, no, esto no me lo voy a comprar porque no. Me salgo de mi presupuesto si fuera desde lo económico, ¿no? Por ejemplo.
Has recorrido gran parte del país, casi todo el país. Esto te ha llevado a recorrer todo el país. Pero también, y forma parte también de las oportunidades de la vida misma te llevó hacia los Estados Unidos. Sí. ¿Qué fuiste a hacer a Estados Unidos? ¿Cómo surge eso? Mira, por mi hermano Oscar. Él vivía en Estados Unidos. Cuando yo me voy a Montevideo, él se va para Estados Unidos. Entonces fuimos juntos. Yo para Montevideo y él, esos días, mientras esperaba terminar los trámites, se fue. Yo llegué en marzo, en realidad yo llegué en febrero, pero él fue en marzo y el mismo marzo se va para Estados Unidos por primera vez. Él pudo entrar de manera legal a Estados Unidos. Después, como él tiene su oficio, que es peluquero, entonces inmediatamente comenzó a trabajar y bueno, armó su vida. Y cuando vuelve 2 años después, en el 85, yo ya hacía 2 años que estaba trabajando en Radio Monte Carlo, era el segundo locutor en Radio Oriental, y me acuerdo clarito que con los sueldos yo vivía en una pensión, ¿no? Entonces, yo estaba re contento con lo que estaba haciendo y todo eso, y con lo que ganaba. Imagínate, yo llegué con 20 años, en ese momento tenía 22 cuando él fue, la segunda vez. Y vos sabés que empieza a sacar la cuenta y dice, pero Horacio, en ese momento el dólar era, digamos, alto para nosotros. Y dice, ganás $90. Horacio, $90 estás ganando al mes. Dice, no es nada. Para mí era un montón. Claro. ¿Entendés? Dice, tenés que venirte a Estados Unidos. Estás loca, madre. ¿Qué voy a ir a Estados Unidos? No, tenés que venirte a Estados Unidos. Y entonces él fue el que empezó a mover. Bueno, obviamente yo me fui porque él me pagó el pasaje. Si no, imposible. Ni con los $90 al mes. Olvídate. Claro. Que daba para pagar yo contento porque me daba para pagar la pensión, las milanesas en 2 panes. Exacto. ¿Viste? Me iba a la pasiva a comerme un panchito. Bueno, con una cervecita. Pero entonces te daba. Yo me daba. Te daba los gustos, Totalmente. Tomá. En pensión, pero me daba gusto. El panchito de la pasiva. Claro, exactamente. Y después, bueno, me venía a Paysandú. En cuanto podía, me venía para Paysandú. Y no eran baratos los pasajes. Pero entonces fue el que me convenció, me llevó. Es más, esa vez que vino, en el 85, nunca había ido a Buenos Aires. Jamás. Yo de Paysandú salí a Montevideo y ahí quedaste. Y no conocía más nada. Y me lleva a Buenos Aires. Yo cuando llego a Buenos Aires, aparte fuimos por el Liscafo, cuando llegamos al puerto y bajamos y empezamos después a recorrer en el taxi, yo le digo a mi hermano, si Nueva York es como esto, ni loco me voy a vivir a Nueva York. Dice, no, es mucho más fácil. Es mucho más fácil, porque claro, los vi a Buenos Aires tan gigante, tan enorme. Yo dije, no, ni loco me vendría a vivir a Buenos Aires, decía, y allá mucho no. Menos. Y bueno, me convenció y me llevó, ¿no? Y si bien no pude entrar por la puerta grande, tuve que entrar. Hoy mi amigo, el presidente de los Estados Unidos, desde su primera presidencia, puso un muro, pero en aquel momento era un tejido y pude cruzar por Tijuana para poder entrar a los Estados Unidos. Pero entré. Y bueno, y estuve 5 años. 5 años esa primera vez. ¿Y allá viviendo. qué hiciste? Bueno, lo primero que hice fue trabajar en la peluquería de mi hermano. Mi hermano tenía una peluquería grande, tenía 12 peluqueros trabajando. Entonces, yo era el que barría, el que limpiaba, el que hacía los mandados, servía el café, lavaba las cabezas, empecé a lavar cabezas y a ganar mucha propina, ¿no? Porque claro, en dólares. Obvio, y en obviamente. dólares. Y cuando a veces pasaba los $90, decía, mirá, y lo hice de propina. Y me iba al supermercado y me compraba las botellas grandes de Coca-Cola. Y entonces vos decís,
Fue una, para mí, gracias a mi hermano, me abrió la cabeza. El viaje, el ver otro mundo, otra realidad, y me permitió como ir reencontrando a ese Horacio artista, porque nosotros, la peluquería de mi hermano estaba en el South Beach, en el Village de Nueva York. South Beach es en Miami, en el Village. Y entonces ahí es toda zona de artistas, están las escuelas de arte, está la NYU, la Universidad de Nueva York, la escuela de arte, y entonces después unas cuadras más allá estaba la escuela de cine, donde había ido Woody Allen y toda esa gente. Entonces, y muchos de los alumnos, muchos de los clientes que tenía mi hermano eran los estudiantes que iban a las escuelas ahí y tenían las residencias de estudiantes por ahí cerca, y entonces eran todos, el que no era músico era fotógrafo, era pintor, era bailarín, y entonces, claro, ese contacto con toda esa gente fue maravilloso. Y además, mi hermano es músico también, entonces se rodeaba de muchos músicos, y estar en ese ambiente, a mí realmente me abrió muchísimo la cabeza, muchísimo, me ayudó mucho. ¿Y por qué volviste? Mira, es una cosa rarísima, porque yo había venido para el casamiento de mi hermana, que se casó, entonces pude venir para el casamiento de mi hermana y hacer los trámites reales, y por primera vez irme. Eso te iba a decir, claro, porque allá al estar trabajando, digo, como que... Los ilegales trabajan, pues, Estados Unidos se sostiene con los ilegales. Sí, sí. Pagan impuestos además, ¿eh? No es que estás el negro, sos ilegal. Como si fuera aportando. Acá, aportando al BPS. Si estuviéramos en Uruguay, sos ilegal aportando al BPS, ¿no? Entonces, aportarlo, nadie se libra de pagar. Entonces, es raro, es muy extraño entender desde acá, decir, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden trabajar? Sí, en Estados Unidos trabajás y aportás. Y me imagino que deben saber, porque es como si tuviéramos el número de la seguridad social, lo comprás, es falso, pero te lo aceptan, es como están cubiertos las empresas y todo eso. Claro. No tengo por qué dudar de que es falso el Social Security de él. Ponele. Entonces, va con todos los descuentos y aportes. Entonces, es muy difícil de entender eso. A mí mismo me costó muchísimo entender ese mecanismo, digamos. Y bueno, y entonces, fíjate vos, yo vengo en el 93, es decir, había venido en el 92, vine en el 91. Estuve un par de meses, me volví para la Navidad del 92, y entonces me voy en febrero del 93. Y me voy con esto. Nunca más vuelvo a Paysandú. Determinante. Nunca más vuelvo a Paysandú. Un mes estando allá en Nueva York de vuelta, yo hablaba muchísimo por teléfono, entonces, y hablaba mucho con mi amiga Alma Rola Pisorno, aparte de hablar con mi familia, ¿no? Y entonces estaba hablando, pero como nada, ¿cómo andaba? Bien. Y entonces dice, negro, ¿por qué no te venís para acá y haces radio? Ay, yo extraño tanto la radio. Y entonces, te digo así fue la conversación. Y venite, ¿te parece? Vos sabés que yo me voy a ir. Y un mes y pico atrás había dicho, nunca más vuelvo a Paysandú. Entonces, son esas cosas raras. Extrañas. Me vine.
Me vine así de una. Y entonces ya desde allá arreglé para empezar un programa en la 35, los fines de semana, y digo, con la producción, vos viste lo que es, ¿no? Es decir, no es que vine con sueldo ni nada. Y con sueldos, claro. No, me vine porque yo siempre fui muy de Paysandú. Es más, yo nunca me imaginé irme ni siquiera a Montevideo. Me fui a Montevideo porque me llevó mi hermana. Si no, ni loco me iba a Montevideo. Es rarísimo. ¿Y cuando fuiste a Montevideo ya había sido con trabajo o...? No, porque yo estaba debiendo 4 materias para terminar el bachillerato y mi hermana me dice, venite y lo terminás en Montevideo. Le digo, no, sí, lo sé allá y allá conseguís trabajo y todo. Yo estaba trabajando en la 39 y entonces... me había tocado la parte de prensa y yo odiaba prensa, porque yo quería ser locutor. En La Felicidad había sido locutor, en la 39, para poder entrar a la 39, lo único que había era ser informativista. Y con tanta mala suerte que al poco tiempo el jefe de prensa renuncia, tengo que pasar yo, no a jefe, digo, pasar yo al informativo de la mañana, meterme, a mí me gustaba leer las noticias, claro. Me gusta estar frente al micrófono, claro, ¿no? claro. Las noticias, todo eso me encanta, pero escribir, claro, producir, redactar, no, generar los contenidos, claro. En aquel tiempo a máquina. A máquina, claro, totalmente. Entonces, había una teletipo en la radio, ¿no? Era la única teletipo que había en Paysandú, digo, de radio. El diario la tenía. Entonces, prensa estaba en el fondo de la 39 y yo me pasaba en la cabina con el operador o con los locutores y cuando a veces, si no me iba, hacía vereda y todas las veces venía el dueño de radio, don Eduardo Estefanel, un santo conmigo, me encontraba en la calle, ¿qué hace acá? Él iba a prensa, entonces... Claro, la teletipo te va alargando. Entonces venía con las hojas. Mire lo que es. Venía desde el fondo hasta el frente y ahí las iba cortando. Eso es lo que tiene que hacer usted. Entonces me vivía retando. Claro. ¿No? Y entonces yo no quiero saber. Cuando mi hermana me dijo, te venía a Montevideo, pero yo no quiero hacer radio, yo no quiero trabajar en radio, no quiero saber nada. No. Y bueno, entonces empecé a buscar trabajo y mi hermana me llevaba con el gallito Luis en el ómnibus marcando, vamos a ir acá, a estos lugares. Y entonces, mira, hay un concurso en el Sodre. Dice, anotate. Estás loca, le digo, que me voy a anotar yo en el... Entonces, me anoto en un concurso en el Sodre. Era para 2 cargos de locutores. Entonces, cuando voy a inscribirme, y eran pruebas, ¿no? Y pruebas definitorias. Entonces, eran como 300 y la madre. Y cada uno, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Cada uno. Y yo decía, ¿qué hago acá? Era como que no me salía la voz, se me aflautaba, me achicaba de una manera. Yo digo, no, estoy loco. Y ya estaba anotado. Claro. Y fui haciendo las pruebas, que eran clasificatorias. Y todo eso que, hola, ¿qué tal? Iban no quedando, y yo iba quedando. Llegamos a los 10, después de los 10 entraban 2. Que entraron los 2, eso fue en el año 83. Entonces, pero mirá lo que son las cosas. Eso me motivó, yo había llevado una carta de Alma para Gustavo de los Santos, locutor sanducero, que estaba en ese momento en Radio Monte Carlo, y me acuerdo que el Sodre estaba ahí en la calle Mercedes, creo que es allá, bueno, cerca de la Ciudad Vieja, digamos, ¿no? Sí. Y entonces yo fui a la radio con la carta a hablar con él y él me dijo, mira, es muy difícil acá, que dice, los que habemos hace muchos años estamos en esta radio, yo te sugiero que vos recorras todas las radios presentes, vayas con un cassette presente. Y yo digo, pero ni loco. Aparte yo era re tímido, pero ni loco, digo, nada. Entonces termina lo del concurso del Sodre, que obviamente no entré, pero llegué a los 10. Y para mí fue una cosa maravillosa, ¿no? En cuanto a la autoestima, porque una de las cosas que siempre tuve fue muy baja autoestima. Entonces
siempre fui de esas personas que nunca creyó en sí mismo. Claro. Entonces, sos tu propio enemigo. Entonces, yo fui durante muchos años mi gran enemigo. Sí, sí. ¿No? Entonces, me levantó la autoestima. Entonces, voy a ver La Casa de Bernarda Alba al Teatro Solís. Trabajaba una actriz que la admiré, que se llamaba Maruja Santulo. Entonces, voy a entrar al Teatro Solís y de repente siento Horacio Merlo. No puede. Me parecía aparte de una voz de locutor, ¿no? Nada, estoy Horacio Merlo. Entonces miro así, me doy vuelta y era Gustavo de los Santos, este locutor, y me dice, Horacio, como vos no me dejás, bueno, yo vivía en la casa de mi hermana, mi hermana no tenía teléfono, había una vecina nada más. Entonces dice, intenté buscarte, a ver cómo podía encontrarte para decirte, mira, anda el lunes a la radio, porque el lunes yo recién me voy para Brasil, presento la renuncia y la presento el lunes. Anda a la radio y presentate. Entonces voy a la radio. Estaba el jefe de personal, era Eduardo Bello. Aquí está su disco, ¿no? Un vozarronazo, el creador de Aquí está su disco. Y que aparte tenía un vozarrón de eso, era una caverna, una cosa así. Y entonces me dice, ¿tiene una carta de recomendación? Sí, cómo no. Entonces yo andaba con una carpeta. Voy a sacar la carpeta y no la encuentro. Se ve que la había perdido. Entonces le digo, pero yo trabajé, me empezó a hacer preguntas, trabajé en la 39, bueno, él tenía familiares en Paysandú, entonces venía al bar de la esquina de la 39, conocía a todos los locutores, a don Eduardo y todo eso. Y entonces me dijo, bueno, yo le voy a hacer una prueba. Venga mañana a las 11 de la mañana. Y voy a ser muy sincero. Si es sí, sí. Y lo mismo, si no va, no va. Sí, claro, le digo, sí, por supuesto. Entonces, vengo al día siguiente. Y hago la prueba. Entonces, dejé un número de teléfono de la vecina de la casa de mi hermana. Y entonces, me voy. Justo esa semana, a la semana siguiente empezaba semana de turismo. Entonces, esa semana no me llamaron, por supuesto. Después venía semana de turismo y mi hermana me decía todos los días, desde el día siguiente, me dice, ¿por qué no vas por la radio y preguntás? Le digo, sí. Entonces yo le decía que iba a la radio, que iba a entrar, que iba a decir, disculpe, ¿se acuerda que yo? Entonces, después, el primer lunes, después de semana de turismo, va el chofer que manejaba el móvil de la radio y pregunta por mí. Entonces, cuando se pone a hablar conmigo, dice, tenés que ir a la radio. Le digo, yo voy más tarde. No, tenés que venir ahora, yo te llevo en el móvil. Mi hermana vivía en Punta de Rieles, kilómetro 12,5. Y la radio... Sí, está casi en el kilómetro cero. Claro, y sí. ¿No? Entonces, no, yo te llevo. Y entonces le digo, ¿y para qué es? No lo sé, vos tenés que venir. Divino el chofer, precioso, una divina persona, Pepe, de esos, era operador de la radio, el chofer también, un tipo genial. Y entonces, muy bien, no me quiso decir nada porque tampoco sabía. Le dijeron, anda a buscarlo. Claro. Y entonces llego, Eduardo Bello me dice, bueno, aparte era un tipo con un vozarrón así, seco, y cortante totalmente. La oficina de él estaba en el segundo piso, la radio en el cuarto piso. Y entonces me dice, bueno, venga, yo le voy a presentar a la locutora y ella le va a estar explicando el funcionamiento y todo eso. Voy, era Lucía Regui, la locutora. Entonces, contenta ella, me empezó a explicar. El locutor de estudio, teníamos textos para pasar en vivo,
¿no? Entonces, había en esos momentos locutores de estudio. Los locutores de estudio te pasaban cada 15 minutos la hora, la temperatura, a la media hora la característica, que eso era el pie para que enganchara el informativo, y después los que se llamaban los avisos de afuera, ¿no? De la tanda grabada tenías que pasar a ciertos comerciales, ¿no? Y entonces ese era el trabajo, digamos. Entonces, me explicó, yo tuve varios días así, y no sabía absolutamente nada. Pero ese primer día va a hacer el informativo Vicente Dumas Sotolani, ¿no? Entonces, yo aparte, te imaginas, yo lo escuchaba. Para mí era... Sí, sí. No, Dios. Y además me gustaba su forma de ser. Además tenía un programa en Radio Oriental que lo escuchaba también, que en la mañana. Entonces, y vos sabés que termina el informativo y agarra y dice, bueno, compañeros, veo que no nos han presentado, mucho gusto, yo soy Vicente Dumas Sotolani, su nombre, Horacio Merlo. Ah, ¿y de dónde eres? ¿De Paysandú? No, Paysandú, empezamos a hablar, bla, 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 bla. Dice, Horacio Merlo. Me dijiste, ¿trabajaste en la 39? Sí. Por casualidad, ¿vos no perdiste un sobre que de CW39? Sí, le digo, lo perdí. Te voy a contar cómo fue la historia. Nosotros salíamos de hacer un móvil en la casa, en la casa presidencial, ahí en la plaza, y íbamos dando vuelta, dice, con el móvil, y nos tocan bocina del trolley. Yo tomaba los trolley, ¿no? Entonces tocaban bocina, dice, nos hicieron seña, y bajaron y nos dice, mira, alguien perdió este sobre. Dice, y es de una radio, y está abierto, dice, a quién correspondan. Entonces él lo llevó a Monte Carlo. Y lo que son las cosas, era como que yo tenía que estar ahí en esa radio. Sin duda, sin duda. Y bueno, después Bello me contó que él había llamado a la 39 y habló ensegua con Eduardo Stefanelli y tal, le dijo, sí, es ese gurí, pero bueno, no lo pongas en prensa. Y de ahí, entré 5 años. 5 años. 5 años. Sí. Y fue para mí tocar el cielo. Con las manos. Pero hay una cosa linda, ¿no? Yo trabajaba de 18 a 22:30 en el turno de la tarde. Entonces, un día viene el gerente, Aníbal da Silva, y me dice, Botija, vení. Entonces, Oriental estaba en el fondo. Y me dice, mira, el locutor está llegando tarde. Vos sentate porque están haciendo la locución desde estudio. Dice, ellos te van a decir 2, 3, y lo que ellos te digan, vos los pasás. ¿Sí? Vení, me muestra, entro al estudio, el fichero, una cosa así impresionante. Fútbol oriental. Me asusté. Dije, Dardo Luis Gregor era el locutor que estaba llegando tarde. Ajá. Quedé helado. Entonces me dijo, no te preocupes, mirá, sentate acá, papá. Me sentó, él se fue del otro lado de la cabina, y cuando ya le habían dicho por interno al que estaba haciendo la previa, era un partido nacional Sudamérica, 1983, y a la tarde, no sé si era miércoles, no sé qué día era, pero era un día de semana. Entonces, y no me puedo acordar quién era el que estaba en la previa. Y entonces dice, bueno, tenemos a Horacio Merlo, un locutor de Paysandú, que bla, 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 bla. Horacio, vamos con 4. ¿No? Entonces, para mí, de los 4 avisos que yo di, cada texto, si tenía 30 palabras, 29 me equivoqué, para mí, ¿no? Y un estado de nervio impresionante. Y del otro lado, el gerente decía, ¿no? Y yo te juro, para mí era un desastre. Salgo de ahí, después llega Dardo Luis Gregores. Para mí era gigante por escucharlo yo de chico, y gigante grandote, secote además. Y claro, cuando él entra, toma su asiento y yo me voy, por supuesto, ¿no? Y el gerente me dice,
Bien Botija, bien Botija. Dice, vos sabés que yo salí, cuando salgo, pensé, ay, pierdo hasta el trabajo como locutor de Monte Carlo. No, fue un desastre, qué vergüenza. Y entonces me dijo, bien Botija, bien Botija. Dice, vos sabés que estoy pensando, hay algunas, te voy a dar algunas suplencias del básquetbol. ¿Cómo andás para...? Sí, le digo, ningún problema. Y empecé haciendo locución deportiva en básquetbol. Y después justo se da el cambio, Dardo Luis Gregores deja el fútbol, el locutor del básquetbol, que era Omar Galo Machín, pasa a ser el primer locutor. En Oriental, y entonces se produjo todo un cambio, y ahí yo empecé haciendo el básquetbol, y entonces Julio Díaz se fue de segundo locutor a Oriental. Después Julio Díaz se va de la radio y yo paso a ser el segundo locutor en el fútbol. Entonces, y yo siempre había querido, como locutor, ser locutor deportivo. A mí no me gusta el fútbol, no entiendo nada. Sé que la pelota es redonda y tiene 5 cascos, o no sé cómo era. ¿no? Sí. Y creo, o por lo menos decían, ¿no? La de 5 aros. 5 aros. Somos igual. Sí, claro. Y entonces, pero siempre me gustó. Y entonces me encantó, porque claro, el ser locutor deportivo te permite actuar. Sí, claro. Jugar, sí, ¿no? Sí, y jugar, ¿no? Sí, sí. Y entonces, yo me re divertía. Y a su vez, era un locutor que no miraba el partido, que es cuando se distraen. Porque hay locutores muy bien, con una cancha maravillosa, pero siguen. Claro, ¿no? le gusta el fútbol y mira el partido. Entonces yo todo era como por oído, las pausas, y me encantaba. Y así hice locución deportiva, que para mí fue una cosa espectacular. Qué bárbaro. Y antes de irme, yo estaba ya, me iba para Estados Unidos. Entonces se produce un cambio de relatores y todo eso, y se produce un cambio. Y entonces el gerente me llama y me dice, me ofrece ser el locutor de titular. Y le digo, pero ¿cómo? ¿Y el titular? No, el titular va a pasar a ser otro. Ah, no. Le digo, no, pero no es que vos vas a ser el titular. No, de ninguna manera. Y entonces terminó eso y me dice, es la primera vez que alguien dice que no, yo te estoy ofreciendo la titularidad. Dice, y además estás dando tus razones de por qué no. Otros automáticamente lo hubiesen agarrado y dice, no queda sin trabajo esa persona. Y para mí fue una cosa que, yo digo, no, también son como momentos, me parece. Además yo ya estaba con mi cabeza, para irme. Pero la radio me dio muchas cosas lindas, sí. Qué fantástico, realmente, bueno, una de tantas anécdotas sí, claro. de vida, pero está buenísimo. Vos sabés que, escuchándote, tenemos historia de vida parecida en eso. Ajá. Sí, mirá, sí. Qué lindo. Después te lo voy a contar. A la gente no le importa. Bueno, pero escúchame, lo que podemos hacer es en la próxima hacemos al revés. Hacemos al revés, yo me siento ahí, vos te sentás acá y eso charlamos con la autoestima y demás. Vos sabés que yo empecé de chiquito en mi casa, ¿no? A jugar a la radio, ¿no? Y la primera oportunidad de laburo, cuando en el cable de Mercedes, yo tenía, yo qué sé, 14 años. Mirá, 15, por ahí. Habían hecho llamado un casting para informativista, para reportero, no me acuerdo. Recién empezaba el cable en Mercedes. Y la barra de amigos, y sabían que yo amaba eso, decían, andá, presentate. Me regalaron hasta una corbata, me han regalado para que yo la llevara. ¡Ah, qué bueno! Vos sabés que llegué a la puerta del cable y había una fila, obviamente, como de 10 personas. Y te volviste para atrás. Y me volví para atrás. Sí. Terrible. Cuando estabas contando eso, vos sabés que tengo hasta la imagen. Qué increíble. Y después las cosas se fueron dando, ¿no? Exacto, sí. Las cosas se fueron dando, como vos decís, cuando es para uno es para uno. Es total. Cuando es el camino de uno es el camino de uno. Sí. Las cosas se fueron dando y sin querer y sin buscarlo mucho, bueno. Claro.
Estamos por... agarramos este camino. Pero no importa, eso será para otro capítulo. Estamos pasadísimos, Horacio. Tenemos que haber terminado a las 9, son casi 9:30. ¿Qué hora es? Y 21. No me quiero sin ir. ¿Qué significa esto de los centros MEC? Esto de que va a ser... puntos de cultura. Puntos de cultura. En realidad el hecho de ser un punto de cultura del MEC es como un reconocimiento. Lo que hace el MEC es reconocer a quienes, a los centros de cultura independientes que trabajan, ¿no? en el país. Acá en Paysandú ya hay varios centros de puntos de cultura y bueno, nosotros nos nombraron ahora. Y justo coincidió de que se hacía un taller para que se encontraran todos los puntos de culturas nuevos que habían sido nominados en este año. Y entonces eso le permite también formar parte de una red de puntos de cultura de todo el país, estar conectados, la posibilidad de talleres, de seguir perfeccionando, de hacer una red, hasta una red de circulación, en el caso de espectáculos. ¿De intercambio? De intercambios. Entonces, es muy interesante, digamos, esa oportunidad de ser un punto de cultura. Buenísimo. Última pausa, Gastón. Ya cumplimos con los avisadores y venimos para el final. Ahora se nos va a contar qué es lo que tienen programado para este medio siglo. Esto que, con lo que comenzamos, perfecto, que dejamos ahí. Dale. ¿Te parece? Perfecto. Ya venimos. Mi hijo necesita una mano para potenciar su emprendimiento. Si no funciona, no. Es mucha plata para arriesgar. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Todo empieza por algo. Si lo planificas bien, podés darle una mano sin desordenar tus cuentas. Dale para adelante. En cada etapa de tu vida siempre hay una solución. Compará, copase, siempre te conviene. ¿Tiene un centro? Llegó el gol de ofertas a Mercado Libre. iPhone 16C a $689. Sillón reclinable 3 cuerpos a $29.990 pesos. Perfume Polo Blue a $4.490 pesos. Y con envíos rápidos y gratis. Mercado Libre. Jorge María Sardo rematará sábado 23 de mayo, hora 14, en Vizconde de Maguá 860, entre Sarandí y Leandro Gómez. Liquidación total de todo el mobiliario que aloja la residencia. Exhibición desde el jueves 21 hasta el remate. Vendemos el inmueble en forma particular. Por informes, Sarandí 1331, teléfono 4722-8166, celular 098 59 59 11, 098 441 745. En Comepa seguimos avanzando para cuidar lo más importante, tu salud. Hoy damos un paso clave con el nuevo laboratorio de análisis clínicos, un espacio pensado para mejorar la calidad diagnóstica, incorporar tecnología de última generación y optimizar la experiencia de nuestros usuarios. Uno de los cambios más importantes es la agenda previa. Esto significa que ya no es por orden de llegada. Con agenda, cada persona tiene su horario asignado, evitando esperas innecesarias y permitiendo una atención más organizada y eficiente. El nuevo laboratorio incorpora tecnología avanzada y biología molecular, lo que permitirá realizar estudios complejos en menos tiempo. En Comepa seguimos evolucionando. Más tecnología, más organización y el mismo compromiso de siempre: cuidar tu salud. Hay un nuevo Electrogolf, más grande, más variedad de artículos, audio, video, electricidad y amplia gama de electrodomésticos, pero mantenemos la misma excelente atención. Por eso, como te decimos siempre, preguntale a Tico. Electrogolf, Independencia 960, teléfono 472-20283, celular 099 72 77 17. 20 de mayo, a la hora 18, Plaza Constitución. 31ª Marcha del Silencio. Contra la impunidad de ayer,
y de hoy exigimos respuestas. Convoca Comisión por la Memoria de Paysandú. Bueno, últimos 3 minutitos, así cumplimos a las 21:30. Se vienen festejos, Horacio, Sí. decíamos. A ver, contanos un poquito qué... Sí, nos vamos a reencontrar Ajá. 50 años después, quienes debutamos el 23 de octubre de 1976 en Casa de Cultura, en la sala que hoy lleva el nombre de nuestro primer maestro, Miguel Ángel Píez. Y bueno, primero ¿Qué hemos fecha hecho... del 76? El 23 de octubre fue la obra, Yo digamos, el estreno. nací un 6 de diciembre del 76. Mirá, qué bárbaro. ¿Ah? Por eso yo decía medio siglo. Exacto. Medio siglo los ustedes dos de este año, compartimos, medio siglo los dos de tenemos vida. 50. Claro, los dos exacto. tenemos 50. Claro, compartimos sos un eso. pibe. Qué maravilla. Me siento, yo me siento de 50. y entonces nos vamos a reencontrar. Pero lo interesante de esto es que con muchos de ellos, nosotros hay una lista de todos. Empezamos a ubicarnos por WhatsApp, por las redes. Mucha gente no vive acá en Paysandú y mucha gente nunca más hizo teatro. Y al principio algunos decían, no, cuando alguien lo conectaba, creo que es amigo de fulano y se fue. Entonces lo empezaron a conectar y decían, no, yo... Y cuando después vieron que era en sí es la excusa de los 50 años, es encontrarnos nosotros los de entonces, aunque ya no somos los mismos, diría Neruda, pero reencontrarnos 50 años después. Vamos a hacer la obra en Casa de Cultura el 23 de octubre y ahora hasta el 31 de mayo nos habíamos dado tiempo para ubicar a todos los posibles. Hay compañeros que ya no están en este plano, eso ya lo teníamos muy claro, que se fueron muy jóvenes, y entonces vamos a coordinar con Silvia Gratarola, con Lilian Silvera, de qué manera vamos a empezar a ensayar, en principio virtual, hasta que el verdadero encuentro presencial va a ser el del 23 de octubre. Vamos a hacer la obra completa de vuelta en Casa de Cultura. Entonces, eso también nos está motivando porque aparecieron programas, aparecieron recortes de fotos del diario, que yo sinceramente no las tenía y muchos no las teníamos, entonces, y historias maravillosas de vida que esperando ahora el momento del encuentro presencial. Sin duda. Ha sido un placer, Horacio. Bueno, gracias. Han quedado muchas cosas por conversar, pero seguramente será el pretexto para un nuevo encuentro. Bueno, muchas gracias. Lo dejamos abierto. Bárbaro. Gracias, Horacio. Un placer. Horacio Merlo con nosotros. Gracias a ustedes por estar del otro lado como todas las semanas en esta propuesta de Queremos Saber aquí en la pantalla de Canal 4. Buen fin de semana, cuidarse. Nos vemos la semana que viene. Gracias.